Bienvenidos a Economía en Breve del 15 de enero del 2023. Pues sí, se realizó en México la reunión cumbre de América del Norte con la visita del presidente Biden y el primer ministro canadiense Trudeau, emitiéndose un comunicado, diría de buenas intenciones, pero quedando la percepción de que se está desperdiciando una gran oportunidad para fortalecer nuestros vínculos con la región más poderosa y para aprovechar la necesidad de reconstruir muchas cadenas de suministro en la región. De verdad resultó lamentable el espectáculo de ver al presidente López Obrador hablando 28 minutos en la sesión de preguntas sin articular un mensaje adecuado e inteligente y dejando parados y en silencio a los otros mandatarios, cosa que los medios en todo el mundo hicieron notar. De verdad es triste ver que los líderes de América del Norte están pensando y hablando de cómo construir un futuro mejor para la región y nuestro presidente pues habla sin tino con la mirada puesta en el pasado. Pero el tiempo se está acabando para la presidencia de López Obrador y siguen viéndose señales de que su poder va menguando, como diría fue ahora la salida de su gabinete y de Morena, de Ricardo Mejía Verdeja, que deja la Subsecretaría de Seguridad Pública para irse a buscar la gobernatura de Coahuila por el Partido del Trabajo. Las fracturas al interior de Morena comienzan a verse con mayor claridad ahora que se acerca la elección presidencial del 2024 y el fin del gobierno de López Obrador, y seguramente seguirán ensanchándose durante el próximo año. Pasando a otro tema, los mercados accionarios continuaron muy optimistas, como vemos en esta lámina, con nuestro promedio de 10 mercados ganando 2.6% en la semana y con ganancias generalizadas en todos estos índices. Nuestro mercado bursátil ganó 3.6% en la semana, alcanzando los 53.577 puntos, acumulando una ganancia de 10.5% en las primeras 2 semanas del año. Y el peso siguió fortaleciéndose para romper incluso a la baja los 19 pesos por dólar, llegando a 18.84 y terminando la semana en los 18.87 pesos por dólar en el mercado interbancario. Cabe notar que la fortaleza de los mercados mexicanos me parece que se explica más por el entorno externo que por factores domésticos. La explicación fundamental del desempeño de los mercados la encuentro en las expectativas cada vez más optimistas de los inversionistas respecto a las próximas acciones de política monetaria de la Reserva Federal, especialmente que están descontando, diría, no solo el fin del ciclo de alza en sus tasas de interés, que está próximo a terminar, sino que incluso podría revertirse rápidamente. Esta semana los resultados de inflación de diciembre en Estados Unidos sorprendieron con una baja de 0.1% mensual, lo que permitió a la inflación general anual descender a 6.5%, hilando ya 6 meses consecutivos descendiendo. Excluyendo alimentos y energía, el llamado núcleo de la inflación descendió también a 5.71% en su comparativo anual, que vemos aquí, aunque en su lectura mensual aumentó 0.3%, ligeramente por arriba de los 2 meses previos. Miren, los inversionistas le están apostando a que la Fed no elevará las tasas tanto como han anunciado, lo que a la luz de los datos recientes pues parece hacer sentido, sobre todo por cómo están saliendo pues bien los datos de inflación. Pero habrá que tener cuidado porque cualquier pequeño sobresalto en los datos, especialmente de inflación, hará que la Reserva Federal siga el curso anunciado y estas ganancias que estamos viendo podrían evaporarse con rapidez. En el programa anterior les comentaba que la nueva composición del Congreso en Estados Unidos abría la posibilidad de tensión por el tema del techo de endeudamiento. Pues esta semana sale la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, a advertir que el gobierno federal comenzará a tomar medidas extraordinarias para evitar alcanzar el techo autorizado de endeudamiento del gobierno, pero que estas medidas se agotarán para el mes de junio, haciendo un llamado a alcanzar los acuerdos en el Congreso para elevar el techo de endeudamiento y evitar un catastrófico incumplimiento de las obligaciones federales. En esta gráfica pueden ver cómo se ha disparado la deuda pública federal de Estados Unidos, que ya supera los 30 millones de dólares. Vista como proporción del PIB, la deuda bruta del gobierno estadounidense llegó casi al 130%, y a pesar de que ha descendido un poco en 2021 y 2022, pues sigue siendo muy elevada. Desde luego, los Estados Unidos pueden mantener estos elevados niveles de endeudamiento gracias a la credibilidad que les da su récord de cumplimiento, pero también gracias a los inversionistas del mundo que no tienen muchas opciones para invertir sus ahorros. El déficit fiscal de Estados Unidos se disparó en 2020 y 2021, como vemos aquí, como consecuencia de los apoyos que el gobierno
entregó a los hogares para hacer frente a la crisis por el COVID y en el 2022 fue cercano a los 1.4 millones de dólares. Si lo vemos como porcentaje del PIB, el déficit fiscal alcanzó el 15% en el 2020, poco más del 12% en el 21 y más del 5% en el 2022, niveles claramente insostenibles. El problema es que la nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes puede buscar forzar a los demócratas a realizar recortes al gasto público para reducir el déficit, lo que si bien sería positivo para restablecer las condiciones de sostenibilidad de las finanzas públicas, podría redundar en una recesión más profunda a la que se anticipa. Si algo sale mal en el Congreso o si se diera, por ejemplo, una subasta de bonos del Tesoro sin los compradores suficientes, podríamos tener un verdadero cisne negro, es decir, un evento de grandes consecuencias para los mercados financieros, así que este será un tema a seguir bastante de cerca. Pasando a México, la inflación de diciembre presentó la tercera sorpresa a la baja consecutiva, buena noticia, como vemos aquí, al registrar 0.38% cuando el mercado anticipaba 0.55% en encuesta que se levantó antes de conocerse los resultados de la primera quincena. El 0.38% de diciembre fue una lectura bastante favorable, parecida a la de los 2 años anteriores y por debajo de la que se observó del 2013 al 2019. Con este resultado, el comparativo anual terminó el año en 7.82%, dejando atrás el pico alcanzado en agosto pasado, pero quedando por segundo año por arriba del 7%, recordando que el 2021 cerró en 7.36%. En esta siguiente gráfica podemos ver la inflación mensual de cada mes del año comparada con el promedio del mismo mes en el periodo 2015 a 2019. De enero a septiembre la inflación estuvo por arriba de su promedio histórico, lo que se revirtió en noviembre y diciembre. Ojo con la inflación porque, aunque va descendiendo, todavía está lejos de portarse bien. De hecho, la inflación subyacente, que excluye los renglones más volátiles, presentó una sorpresa al alza, aunque pequeña, al registrar 0.65 cuando se anticipaba 0.62%. El 0.65% de diciembre no fue tan alto como el del año pasado, pero fue el segundo más elevado en lo que va del siglo, como vemos aquí. En su comparativo anual, la inflación subyacente terminó el 2022 en 8.35%, quedando todavía muy cerca del pico observado en noviembre. Viendo su comportamiento mes por mes, en todos los meses del 2022 la inflación subyacente mensual estuvo por arriba de su promedio del periodo del 2015 al 2019. Algo a notar en la dinámica de los precios es que ha habido un cambio importante en los precios relativos de mercancías respecto a servicios en el componente subyacente, como vemos aquí, aumentando 12.5% a partir de la pandemia. Parte de la explicación sería que las disrupciones de la pandemia afectaron el suministro de mercancías con mayor profundidad, pero también hubo un cambio en los patrones de consumo. Un efecto que no sería estrictamente inflación, pero que repercute en los precios es la presión que sobre los costos, especialmente de las mercancías, ejerce la desglobalización de la actividad económica que presumiblemente continuará, como se ven las cosas, en los próximos años. La inflación anual registrada por la canasta de consumo mínimo cerró el año en 8.53%, bien por arriba del índice total, lo que nos sirve para recordar que la inflación afecta más a los que menos tienen. Viendo hacia adelante, les presento el pronóstico de economía en breve para el 2023, mes por mes comparado con el promedio del 2015 al 2019. En lo general, la dinámica de la inflación se espera todavía por arriba de lo que sería usual para terminar el año en 5.44%. Para la inflación subyacente tenemos una historia similar, aunque en este caso estaría por arriba del promedio todos los meses para terminar también en 5.44%, coincidiendo con la inflación general. Luego de estos resultados, me parece que Banco de México subirá su tasa de referencia en su siguiente decisión de febrero, tal como lo anticiparon, aunque ahora está por verse si será de 50 puntos o de 25 puntos base el incremento. Si la inflación sale bien en la primera quincena de enero, podría ser de 25. Por otro lado, el consumo privado del mercado interior creció 0.2% real mensual en octubre, lo que es una tasa modesta para el principal motor de la demanda interna. Cabe notar que el crecimiento del consumo se explicó fundamentalmente por servicios, que creció 0.7%, mientras que el consumo en bienes nacionales no creció y el realizado en bienes importados se contrajo con fuerza, 1.8%. Si vemos el consumo en las cifras originales, podemos observar que apenas está regresando a los niveles prepandemia.
pero si vemos las cifras desestacionalizadas, entonces notamos que ya va muy por arriba. Hay que tomar las cifras desestacionalizadas con la debida reserva, ya que ha habido cambios fuertes, profundos y recientes en los patrones de consumo que pueden no estarse recogiendo adecuadamente en los procesos de desestacionalización. Comparando con la tendencia que mantenía el consumo privado antes de la pandemia, vemos que se ha recuperado, pero aún le falta un buen trecho. Otro indicador relevante de la semana fue la inversión fija bruta, que durante octubre creció 1.4% real mensual, lo que representa una tasa muy fuerte. Cabe notar que hay una revisión en las cifras de inversión para incorporar las construcciones realizadas por la Sedena en meses previos, por lo que habrá que tomar el repunte que se está dando en la inversión con cierta reserva, sobre todo porque las obras que se están llevando a cabo tienen una rentabilidad dudosa, por decir lo menos. En esta gráfica podemos ver que la inversión total estaría recuperando ya los niveles prepandemia, aunque sigue lejos de los niveles registrados antes de la actual administración. Si vemos el promedio enero-octubre, los niveles de inversión de este año se encuentran 20.1% por debajo del observado en el mismo periodo del 2018. El componente de maquinaria y equipo ha sido el más dinámico al recuperarse a niveles parecidos a los que había en el 2018, como podemos ver aquí. La inversión en construcción, en cambio, muestra un repuntito importante en octubre, pero sigue muy por debajo de los niveles previos a la pandemia. En esta otra gráfica podemos ver la importancia relativa que tiene dentro de la inversión total cada uno de sus principales componentes. Para el 2022, la inversión en construcción de origen privado representaba el 46.7% del total, seguida de la inversión privada en maquinaria y equipo, que tenía el 40.9% del total. La construcción pública, con todas las obras insignia del gobierno, apenas llega al 10.8% del total, y la inversión pública en maquinaria y equipo no llega al 2%. La inversión de origen privado alcanza entonces el 87.5% del total, contra solo 12.5% de inversión pública. Si bien la inversión pública es muy importante, la mayor parte de la inversión en el país es de origen privado y requiere de condiciones favorables para ocurrir, especialmente de un entorno de seguridad y de Estado de Derecho. La producción industrial no creció nada en el mes de noviembre, con un comportamiento muy heterogéneo en sus principales componentes, ya que las manufacturas cayeron ahora con fuerza 0.5% real mensual, mientras que la construcción repuntó un vigoroso 0.7% real mensual. En esta gráfica puede verse que la producción industrial lleva 4 meses pues básicamente estancada. Las manufacturas, que han sido el componente más dinámico, se contrajeron con fuerza 0.5% en noviembre y comienzan a dibujar una tendencia descendente en los últimos meses. La construcción de obras de ingeniería civil creció con fuerza en noviembre, 4.4% al parecer, impulsada por las obras del gobierno, aunque siguen muy por debajo de los niveles previos a la actual administración. La construcción en edificación, que recordemos es vivienda, espacios de oficinas y centros comerciales, creció marginalmente 0.1% en noviembre. La extracción de petróleo se contrajo 0.5% en noviembre y, como vemos en esta gráfica, registra una caída acumulada de 4.6% respecto a diciembre del 2018. La apuesta millonaria que López Obrador ha hecho sobre Pemex, a la que le está inyectando muchos recursos que son de todos, no está resultando, ya que a pesar de las promesas y los planes presentados por Pemex, la extracción de petróleo pues va en declive. Para la semana que inicia tendremos en México las cifras de ventas comerciales del mes de noviembre, el indicador oportuno ya con cifras del mes de diciembre y la encuesta de Citibanamex. Todos estos datos se publican el viernes. En Estados Unidos tendremos las ventas minoristas de diciembre, las cifras de producción industrial también de diciembre y el Beige Book de la Reserva Federal, donde veremos si está mejorando su lectura de la inflación, ya que esto influirá mucho en la decisión de política monetaria. En el entorno internacional se realizará el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y el Banco Central de Japón tomará su decisión de política monetaria, que ahora se vuelve especialmente relevante luego de que hace poco modificaran su estrategia de compra de bonos de largo plazo. Para la sección Da Vinci les tengo una reflexión sobre un episodio de la historia que de verdad da mucho que pensar y a mí me sorprendió. El 29 de mayo de 1453 cae la ciudad de Constantinopla ante los otomanos luego de varios días de asedio, y con ella se termina el Imperio Bizantino y cambia el mundo.
Los historiadores especulan si la ciudad hubiera logrado resistir y con ello darle continuidad al imperio, si tan solo las poderosas murallas teodosianas, consideradas el mejor sistema defensivo de su tiempo, no hubieran tenido una pequeña falla que aprovecharon los invasores, y es que para funcionar adecuadamente, las puertas tenían que estar cerradas. Así como lo oyen, por alguna razón las puertas estaban abiertas y por ahí entraron los invasores. Este sería un gran ejemplo de una falla épica que sirve para reflexionar sobre la importancia que tiene el cuidado al detalle aunado a una buena preparación, especialmente ante situaciones complicadas. El 2023 comienza bien, pero hay muchos riesgos importantes en el entorno geopolítico, económico y político interno de México, que invitan a revisar no solo las estrategias de nuestras empresas, sino también si todos sus elementos están bien en su lugar. Y con esto concluimos este programa número 297. A todos mis suscriptores, como siempre, mi agradecimiento. Aquí les dejo los datos de mi contacto, redes sociales, invitándolos a visitar nuestra página de internet en www.economiaenbreve.com, en la que podrán suscribirse al programa. Los que todavía no son suscriptores, los invito a suscribirse, ya que vale la pena estar bien informado del entorno económico, que en estos tiempos es más importante que nunca. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.